Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les traigo otra vez Plague Inc. Esta vez no es la cura como les prometí anteriormente, es fake news, ya que en el video anterior logramos desbloquear este nuevo método. Vamos a propagar una noticia falsa, vamos a ver si es más fácil que propagar un virus. ¿Sí? Acá la modalidad nos pide por favor que armemos una noticia falsa y logremos hacer que todo el mundo la crea. Así que vamos a ir en forma informal, vamos a poner que es la noticia jugando con la verdad. Tenemos que elegir un escenario donde se va a desarrollar nuestra fake news. Y lo que tenemos que elegir, ¿sí?, es en qué país empezar, igual que como era con la enfermedad. La única diferencia es que en vez de ser un virus, un hongo o una bacteria, esta vez va a ser una fake news. Las fake news son noticias falsas, para los que no saben, o noticias maliciosas que se generan a veces con el motivo de desinformar a la gente o generar caos, o simplemente hay gente que lo hace para divertirse. Vamos a elegir noticias científicas falsas, a ver qué otras opciones tenemos. Noticias falsas de tecnología, noticias falsas sobre el clima, noticias falsas corporativas, noticias financieras falsas, noticias culturales falsas. Podemos seleccionar el rasgo de crecimiento, ¿sí?, cómo se va a ir desarrollando esta noticia falsa. La adaptabilidad, seleccionaremos ahí los rasgos de cómo se va a propagar y qué vamos a ir haciendo. En esta modalidad lo que tenemos que hacer, como les recordaba, es hacer que la gente crea en la noticia falsa, y en vez de cura va a haber gente que nos va a tratar de desinformar. Como siempre, tenemos que evitar que la gente que nos desinforma llegue al 100% y nosotros llegar al 100% de la gente engañada en este caso, ¿sí? Acá nos pide que creemos nuestro manifiesto. Abrimos la pestaña de fake news y tenemos que ver qué vamos a elegir. Manifiesto. Bueno, noticias falsas de tecnología podemos elegir. Noticias falsas legales. Vamos a ver qué más. Noticias falsas podemos hacer también del clima, de tecnología, así que voy a ir viendo. Noticias falsas históricas, los dejo un poquito para que puedan ir leyendo. Noticias culturales falsas, políticas falsas. No hay nada más falsa que un político, pero bueno. Noticias falsas sobre celebridades, sobre informática. A ver, científicas falsas o tecnología falsa. Es fácil hacerle creer a la gente cualquier cosa, así que vamos a probar con tecnología falsa. ¿Sí? Una vez que elegimos tecnología falsa, vamos a elegir a quién echarle la culpa o quién lo inició, ¿sí? Iniciado por la élite, una pequeña sección, dice iniciado por celebridades, comenzado por racistas, ¿sí? Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Bueno, vamos a elegir por racistas. Y voy a elegir, a ver, ¿qué más puedo elegir? Motivación trolling, motivación aburrimiento, ¿sí? Lo hacemos porque pintó. Motivación minar la democracia. Motivación venganza, si alguna vez te querés vengar, no era mejor que hacer correr un rumor. Motivación ganar fans, motivación ganar fama. Motivación financiera o solo por sembrar el caos. Vamos a ver el mundo arder. Así que ahí tenemos que completar el manifiesto como me lo hice vuelta. Sé que me olvidé de elegir algo más. Pero bueno, ni bien empezamos, no terminé de desarrollar toda la mentira. Ya tengo 4 ingenuos que creen la mentira que estoy desarrollando. Elegí China porque China es un país sobrepoblado. Así que imagínense que si una mentira se empieza a difundir de boca en boca en un país tan poblado, se va a desparramar rapidísimo. Así que espero que sea así y espero que podamos elegir, así como las enfermedades se contagiaban por estornudos o por tos, que se pueda difundir la noticia falsa de boca en boca o por internet, lo cual en China es moneda corriente, así que imagínate que se propagaría en 5 minutos. Bueno, subió a 7, va lento, hay que tenerle paciencia. Recuerden que se puede acelerar el tiempo, pero para eso tienen que pagar la versión premium del juego. Vamos a ver qué más. Adaptabilidad. Seleccione los rasgos científicos. Seleccione los rasgos. Ya habíamos elegido la motivación. A ver, culpando al líder. ¿Qué más podemos elegir? A ver. Culpando al líder mundial. Culpando a los políticos. Son gran causante de todos los problemas, pero esta vez no. Culpando a los comunistas. No me hicieron nada, pero les podríamos echar la culpa. Culpando a la élite. No veo por qué no. Ya elegimos motivos raciales, así que la élite es medio racista, podríamos echarle la culpa a ellos.
culpando a los ancianitos, pobrecitos, culpando a los estudiantes, a la gente de cuello azul, no, a los trabajadores. No me voy a meter con los trabajadores, así que vamos a dejar a los trabajadores en paz, no le voy a echar la culpa, a los extranjeros tampoco, a las mascotas, a los negocios, a la tecnología. No, no creo. Líder mundial, a ver, culpando a los científicos, a las celebridades, a los aliens. No, nadie se cree en los aliens. A los Illuminati, podría también. Culpando a los comunistas, culpando a la tecnología. Estoy indeciso, a ver. Yo me parece que voy a elegir culpando a la elite, porque la elite, si bien ya el motivo es racismo, la elite es racista, así que podríamos echarle la culpa a la elite. Total, es 0 puntos, así que sí, le voy a echar la culpa a la elite y ya está. Yo tengo los 4 ingredientes, ¿sí? Las noticias falsas de tecnología, las motivaciones del caos, comenzado por racistas y culpando a la élite. Vamos a ver qué tan rápido se desarrolla esto y cómo hacen ellos para detenerlo, ¿sí? Lo mismo de siempre, vamos a ir viendo los puntos de ADN que vamos a ir ganando a medida que cada país, eh, la información falsa entra al país y se le empiezan a creer a la gente. Cuanto más gente se lo crea, más puntos ganamos. A ver, de boca en boca, ahí está, esto es lo que yo quería hacer. Transmitir información de boca en boca y crear que la mentira se desparrame. Expandir la lista de víctimas, perfecto. Acusaciones de sesgo. Por ahora no tengo ningún punto como para hacerlo, pero vamos a ir viendo. ¿Sí? Acosar a los críticos, perdón. Tweets maliciosos, los tweets maliciosos son muy buenos cuando querés decir alguna mentira en internet, funcionan bárbaro. Mucha gente tiene cuentas falsas de Twitter y las usa para tirar fake news a lo loco o para agredir a los demás. Así que bueno, vamos a intentar engañar al mundo y a ver qué tan rápido lo podemos hacer, ¿sí? Ahí pusimos de boca en boca, que sale un punto, por suerte es fácil. Orientación de imprenta, eso está bueno, podemos repartir volantes. Para mí internet es mejor, la imprenta como que está muerta. Internet tiene todo el mundo, así que si podemos usar internet y podcast y todo lo demás, presentación en redes sociales, pero mejor todavía. Cuanto más, creo que es más fácil difundir una fake news por internet que contagiar un virus mortal, ya que el virus depende de que la gente se mueva. Acá con apretar enter ya la noticia navega por todo internet. Tengan cuidado a veces con lo que leen. Creo que así como hicieron el tema del virus, para que la gente tome conciencia y se dé cuenta de lo importante que es cuidarnos, también en esta versión lo importante es tener cuidado con lo que decimos o subimos a las redes sociales o las noticias que leemos, porque muchas de ellas pueden ser mentira y hay mucha gente que busca crear fake news para diversas cosas, desestabilizar países, generar caos o simplemente para divertirse a ver cómo la gente se vuelve loca creyendo que falleció un famoso o que, no sé, que vieron un ovni, etcétera. Así que bueno, vamos a seguir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se propaga. Recuerden, lo mismo de siempre, en lo que es mundo tienen todas las estadísticas de todos los países, quién cree, quién no cree, quién se contagió, etcétera, ¿sí? Tenemos que ir ganando puntos de ADN que son los que están a nuestra izquierda y esos los podemos cambiar en la pestaña de fake news, los podemos cambiar por mejoras para hacer que esta mentira se crea más rápido. Seguimos avanzando, vamos a ver qué más ponemos. A ver. Bueno, acá ya no puedo cambiar nada. Manifiesto, crecimiento, desarrollo comunitario. Bots Network 1. Podemos usar bots para que difundan más la noticia, eso está bueno. Podemos usar otra vez bot. Mensajes en chat virales, eso está bueno. Memes, influencers, sí, los influencers se repegan. Imagínense que alguien que tiene miles de millones de seguidores y si la gente se cree lo que dice y él se cree la mentira, la propaga mucho más rápido, que es lo que acaba de pasar. Puse influencer y cayeron unos cuantos países en la volteada, así que vino bien, fue una buena elección. Así como yo voy contagiando, hay un montón de gente que se está informando, ¿sí? Hay 43 millones de personas que se están informando, seguramente en algún momento van a empezar a tratar de desmentirme, como así en la otra versión de enfermedad veíamos que un país buscaba la cura, acá seguramente algún país va a empezar a buscar eh, la información real. Pero mientras tanto vamos a poner acoso, vamos a acusar a los que nos quieren desmentir, organizar el boicot contra esa gente, cosa que toda la gente que busque desmentirme haya campañas de boicot, vamos a expandir la lista de culpables para hacer que la gente sea perseguida
y los acosen para que no quieran desmentirme o desistan de desmentirme, cosa que eso me ayuda a mí justamente para que ellos no encuentren la verdadera información o la cura, como sería en este caso. Bueno, venimos bien, ya llegamos a 5.000 y pico, 6.000, 7.000. La verdad que se está propagando rápido la mentira. Vamos a seguir dejando que crezca, vamos a seguir sumando más puntos. Así, cosa que ya tenemos 14, a ver si podemos meter algo más. A ver, vamos a meter memes. A ver si los memes... Desarrollo comunitario, no sé, estoy indeciso. Alcance mediático. Fuera de contexto. No se los leo todos para que no se aburran, voy a elegir fuera de contexto. Se los dejo siempre un ratito para que lo lean, pero no se los leo para que no se haga tedioso, pero cada una que voy eligiendo tiene un porqué. Si sacamos las conversaciones de contexto o lo que dicen los demás en contra nuestra de contexto, nos ayuda a hacerlos quedar a ellos como mentirosos y que como que me atacan a mí, lo cual genera que yo siempre quede como que digo la verdad y los demás que me atacan mienten. Cuando es todo lo contrario, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sigue creciendo, ya llegamos a 149, 160.000, bien. Ya hay varios países que está entrando la mentira en el país. Está en modo, lo que se llama modo fácil, así que sumamos puntos más rápido. ¿Sí? Organizar boicot, podríamos, a ver, los puntos me dan, sale 16, tengo 27. Sí, vamos a hacer tweet maliciosos, sí, vamos a poner tweet maliciosos. Suplantar verificadores, a ver, no, me falta un punto para ese. Ah, bueno, ahí se contagia otro país. Vamos a poner suplantar verificadores. Así que ahora los verificadores que andan verificando en nuestras noticias van a ser suplantados. Y los que no van a ser boicoteados por el icono que elegí antes. Así que vamos como entramando más la mentira y haciendo que la gente que en realidad tenía que controlar que yo no diga mentiras en redes y todo lo demás, los voy cambiando por gente mía que ayuda a propagar esta mentira y siga creciendo. Ya llegamos al 1.700.000, lo cual es buenísimo. Sigue creciendo, se siguen contagiando más países. La diferencia que no veo en estos con respecto a la enfermedad son las líneas rojas y los países que se pongan en rojo como pasaba antes. No sé si hay que esperar a que crezca más la mentira o no funciona así como con la enfermedad. Y no sé por qué vemos como si fuera un agente patógeno en la muestrita, porque es una fake news, pero bueno, no importa. A ver, vamos a elegir contratar expertos falsos. Oposición impopular, oposición de fondos. A ver qué más tenemos. Gran tirada. Vamos a producir artículos de larga lectura. Sí, perfecto. A ver. Vamos a ver. Bueno, bien. Bien. Ya 4 millones y medio. 1.000 millones están informados. El resto está como países desprevenidos, que no sé qué sería, si son países que no se informan mucho o países que no le dan mucha pelota a la mentira que estoy diciendo. Pero bueno, vamos a ir viendo y seguramente los voy a ir convenciendo. Bueno, nos seguimos expandiendo. Sigo ganando. Ya tengo cada vez más. Se vuelve más popular que los ovnis. Nuestra mentira se volvió más popular que los ovnis, bárbaro. A ver qué más podemos invertir. Crecimiento. Contactar expertos falsos. Medios de comunicación. Podríamos captar medios de comunicación. Vamos a hacer eso. Selección y rasgos. No, a ver. Organización boicot. Oposición de fondos. Esa está buena. Podríamos usar esta. A ver. Sí, vamos a darle oposición a los fondos. Vamos a darle plata a la gente que está en contra. Siempre, aparte de haber gente que está a favor mío y gente que está en contra de los que están en contra mío. Y yo les voy a dar plata por atrás para que los sigan atacando. Y yo parezca que en realidad no estoy haciendo nada, pero sí estoy subsidiando a los que me defienden y no me defienden. Bueno, ahí empezamos a ver que sí, los países se ponen en rojo como la enfermedad y las líneas rojas de la transmisión va creciendo. Bueno, a ver, orientación televisiva, crear noticias falsas, podríamos, ¿no? Generar más caos, cosa de que no puedan desentramar la mentira. Reclamar casa de brujas,
Sí, podríamos perseguir a todos los que nos quieren desmentir, eso está buena. Detalles irrelevantes, podríamos tirar un montón de detalles y hablar y hablar y hablar y que la gente no entienda lo que estamos diciendo, pero nos crea. Esa es buena también. Oposición impopular, sí, manipular una figura pública para que se oponga en tu contra. Sí, podríamos. Todas son posibles. Ya infectamos, ¿cómo se llama? Australia, que para mí siempre es difícil. Lo bueno de acá que la infección de la noticia falsa, ya como les decía, no es como antes, que hay que esperar que un barco o un avión la propague. Eso es bueno, porque no creo que ellos como país puedan cortar el acceso a internet o el acceso a televisión o a radio, porque esta mentira se puede difuminar por todos lados, así que creo que es más fácil con las fake news eh, lograr captar a todo el mundo, ¿sí? Porque acá nadie se puede aislar. Siempre algún medio de comunicación podés tocar para que lleve esa mentira, así que si no te enterás por la radio, te enterás por el diario, si no te enterás por el diario, te enterás por la televisión, si no por la televisión, por una revista, si no por una revista por internet, o por redes sociales de algún tipo, Twitter, Facebook, Instagram. O sea, hay más maneras de llegar a la gente. Por otro lado, bueno, vemos que hay verificadores. ¿Sí? En Ucrania hay gente que está verificando, así que ya están como queriendo contrarrestar la mentira que estoy diciendo, pero van recién poquito, 2%, 3% de lo que iba, así que vamos a reforzar. Organizar boicot, perfecto. Vamos a iniciar un boicot contra la gente que quiere buscar la cura y quiere vencerme. Así a ellos se les retrasa un poco más y yo sigo expandiéndome. Ya somos como 700 millones, así que yo creo que no nos para nadie. Ya está. Anda a decirle a la gente, anda a decirle a 700 millones de personas que en realidad cayeron en una mentira. Pero bueno. Vamos a meter noticias falsas de tecnología en el combo. Esto, por lo que veo, es como también como pasaba en lo que era la enfermedad. Cuando elegimos virus, que el virus iba mutando solo, iba adquiriendo nuevos rasgos. Acá la noticia también es falsa y como se va propagando por toda la gente, interpreta distinto y van creyendo otra cosa también. Es que, qué sé yo, empezamos hablando de racismo y echándole la culpa a los de élite y ahora la gente empieza a creer otra cosa porque ya se desvirtuó tanto y se mintió tanto que la gente se va a empezar a enojar y creer otra noticia falsa que en realidad yo no la inventé, pero no importa. Me sigue sirviendo para desinformar a todos. Bueno, vamos a buscar qué más podemos poner. Desarrollo comunitario podríamos elegir. Perfecto. Eso amplió a ver, boletines informativos. A ver qué más podemos elegir. Sí, vamos a tirar boletines informativos. Memes también. ¿Por qué no? Siempre un meme hace reír y si te hace reír ya automáticamente entró tu cabeza y después te lo crees. Así que es muy sencillo. Aparte miren de qué manera tan fácil y tan tonta se puede dominar a gran parte del público y hacerle creer algo que en realidad no es real. Pero bueno, la gente se lo está creyendo. Jugando con la verdad más popular que las afirmaciones del anti-vax, vaya a saber qué es. Recuerden que arriba tira noticias. Pakistán involucra a los medios de comunicación. ¿Para qué? No sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Desencadenar pánico mortal. Me parece un poquito fuerte, pero vamos a darle, a ver qué pasa. Provocar a las autoridades. Desestabilizar el gobierno. Sí, vamos a poner todo eso, vamos a hacer quilombo. La credibilidad es alta, así que es la primera. Y logramos desactivar otro logro más. En la cerca, 500 puntos de experiencia, genial. Espero que esto me permita desbloquear otro modo. Si es así, lo traigo para para el próximo video, quédense tranquilos. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí los Balcanes cerró las redes móviles. Marruecos amplía la vigilancia pública. Se ve que están teniendo miedo de que haya quilombo. A ver, demanda de difamación. Vamos a empezar a demandar a todos los que nos agredan. Expandir la lista de culpables. Esa es buena. Echémosle la culpa a más gente. Programa de entrevistas. Sí, podríamos ir a muchos programas de entrevistas y seguir mintiendo. Podcast. Sí, ¿por qué no? Suman un podcast. La culpa de jugando la verdad ha cambiado. Sí. Le echamos la culpa
Le echamos la culpa a los comunistas, no sé por qué, pero bueno, automáticamente al cambiar, cambió solo a comunistas. Hechos mediáticos verifican que la recepción en... Perfecto. Las noticias que tienen arriba son más falsas que las mías. Finlandia cierra internet. Bueno, yo pensé que no se podían poner en cuarentena informática, pero lo hacen, cierran el internet. Reuniones sociales prohibidas en Bolivia. No sé por qué, seguramente para no desparramar más la noticia, pero bueno. Vamos a ver. Recuerden que esas noticias siempre un poquito de ayuda nos dan, esas noticias de ahí arriba. Como por ejemplo ahí nos dimos cuenta que habían cerrado el internet en un país. Yo pensé que no se podía, pero bueno, sí se puede, así que hay que tener cuidado con eso para que no quede el país incomunicado y no podamos infectarlos con esta noticia falsa. Producción de videos en línea. Produce y distribuye videos, perfecto, sí, vamos a seguir sumando más cosas y siguiendo más, que se vuelva más complicado desentramar toda esta mentira. Ya va el 25% de cura, la mayoría del mundo está engañada, eso es bueno. Para mí, ¿no? No para el mundo, pobre gente, están creyendo una re mentira, pero bueno. La viralidad es del 100%, la gente se la cree. La plausibilidad es como la gente pone en duda o no pone en duda si lo que le están contando es real, es muy alta, así que casi la gente lo va a creer de una, así que eso es bueno. La sociedad se fractura, perfecto. Y después la comunidad, eso está bien, es como lo peligroso, está alto. La narración de Jugando con la Verdad ha cambiado completamente. Noticias falsas sobre clima, motivación, aburrimiento, iniciado por gatitos, los culpando a los extranjeros. Ven cómo se desvirtúa todo terriblemente, ¿no? Empezamos hablando de, eh, si mal no me acuerdo, de... ¿Cómo era esto? De tecnología y echándole la culpa a los racistas y a la élite y ahora fue un desastre, cambió todo completamente. Pero bueno, el chiste es que la gente lo crea y se crea la mentira y es terrible lo que está cambiando. La cura bajó del 25 al 9% y la gente informada ya casi prácticamente no existe. Informados está en cero. Llegamos a engañar a casi toda la gente, la verdad que venimos muy bien. Si les gustó el video hasta acá, por favor suscríbanse, como dice ahí, denle like, dejen un comentario, se los agradezco, cada vez somos más y queremos llegar a los 2000. Así que bueno, ganamos, que era obvio, así que si les gustó el video, por favor, como les dije antes, suscríbanse, denle like y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.